Alejandro es un consultor senior en movilidad eléctrica, va a hablar justamente del avance de los vehículos eléctricos. Es uno de los hombres más consultados, las Naciones Unidas lo consulta y preparó este informe para nosotros. Hola, soy Alejandro Gottic y hoy les vengo a hablar de un tema que es crucial para la sobrevivencia de la humanidad en el próximo siglo, o en este siglo en realidad en el que estamos. Todos sabemos que cada vez es más frecuente la presencia de eventos climáticos extremos, como son las sequías, las inundaciones, los tornados, los huracanes. Y esto es porque está aumentando la temperatura media del planeta. El aumento de temperatura, según las investigaciones del Panel Internacional de Expertos en Cambio Climático, que es un panel compuesto por más de 6.000 investigadores y académicos que están trabajando en esta temática, y ellos nos están diciendo que son los gases de efecto invernadero los que están causando este aumento de la temperatura media del planeta. Y también nos han puesto en los últimos 10 años una meta, que es una meta de 2 grados centígrados de aumento como límite máximo que podríamos tolerar como humanidad, y que actualmente, si seguimos en el camino en el que estamos, vamos a estar llegando a un aumento de temperatura de 4 grados. Entonces, los gobiernos de todo el mundo han tomado nota de este tema, obviamente, y han estado interactuando en los últimos años, y en particular hay un hito que se dio en 2015, que es el Acuerdo de París. En este gran acuerdo, todos los gobiernos del mundo han definido que debemos llegar a las 0 emisiones de gases de efecto invernadero al 2050 y han establecido una serie de pautas y compromisos y también metas que se van renovando todos los años. En este sentido, también hubo en paralelo, en ese evento del Acuerdo de París, una declaración de electromovilidad y de llamado a la acción a todas las partes involucradas en este gran acuerdo, en el cual se reconoce que el transporte aporta un 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero y que es el sector del transporte el de mayor crecimiento de emisiones a lo largo de las últimas 4 décadas. Y una nota particular es que la Agencia Internacional de Energía, que es una organización totalmente reconocida en el ámbito energético, nos dice que deberíamos llegar a como un mínimo de un 20% de transporte eléctrico al 2030 para contener las emisiones y lograr que el aumento de temperatura media global se mantenga por debajo de los 2 grados. Entonces, en este sentido, ¿cómo estamos hoy en día? ¿Cuáles son las proyecciones? Bueno, según, de acuerdo, digamos, a las políticas y regulaciones que tenemos en implementación en este momento en el mundo, estaríamos entre 2,5 y 3 grados de temperatura y tenemos todavía una brecha enorme para llegar a esa línea verde que tenemos debajo, que es la que nos indica que estaríamos por debajo del aumento de temperatura de 2 grados y que nos permitiría de algún modo mantener el clima como está ahora y no hacer que se vuelva más agresivo todavía. Y en este sentido también los gobiernos, tanto de estados nacionales como subnacionales, han avanzado en tomar medidas voluntarias para reducir las emisiones, sobre todo las que vienen del ámbito del transporte, generadas por vehículos con motores de combustión. En pantalla estamos viendo los compromisos de distintos estados nacionales y subnacionales. Por ejemplo, podemos ver a Noruega y a Londres, que ya a partir de 2025 nos van a estar prohibiendo la comercialización de vehículos de combustión interna, y vemos cómo a partir de 2030 y 2035 son muchos más estados los que se están sumando con esa restricción. En particular, esta lista es una lista bastante dinámica y que se va renovando. Es difícil mantenerla actualizada. En las últimas semanas, en particular en el mes de agosto, todo el bloque de la Unión Europea ha definido que va a terminar con la comercialización de vehículos con motores de combustión en 2035. Es decir, esa columna que vemos en 2035 va a sumar 27 países. Algunos incluso lo van a hacer en 2030 porque ya habían asumido compromisos previos. Entonces, para dar un pantallazo de cómo está el mercado actual de vehículos eléctricos, al cierre de 2021 teníamos 17 millones de vehículos eléctricos en el mundo. Hoy estaríamos teniendo más de 20 millones ya a esta altura de 2022.
La mitad de esos vehículos se encuentran actualmente en China, la otra mitad mayormente se encuentra en Europa y también en Estados Unidos, y en Latinoamérica contamos aproximadamente con algo más de 100.000 vehículos eléctricos, esto es contabilizando tanto los eléctricos de baterías como los híbridos enchufables. En este sentido es muy importante también recalcar lo que estamos viendo es una curva de parque total automotor eléctrico, que las ventas, que son los saltos incrementales que se dan año a año, las ventas se están duplicando, las ventas de vehículos eléctricos durante los últimos 3 años, incluso durante la pandemia, y los escenarios que hacen Bloomberg NEF, como también la misma Agencia Internacional de Energía o incluso la OPEP, donde están los países productores de petróleo, es que al 2040 vamos a tener entre 400 y 700 millones de vehículos eléctricos. Ahora bien, hay un elemento clave que debemos traer a colación, que es el rol de los incentivos hacia los vehículos eléctricos. Y esta es una foto del estado de California en 2017. Fíjense que estamos hablando de 5 años atrás, donde podemos ver cómo California, que tuvo en las últimas décadas serios problemas de calidad de aire, ha tenido políticas muy activas para impulsar una movilidad de 0 emisiones o baja en emisiones, y pueden ver cómo en este gráfico de venta de vehículos eléctricos en Estados Unidos hasta el 2015, cómo se despega California teniendo la mitad de los vehículos comercializados en este territorio. Es decir, la importancia que tienen las políticas activas en este sentido. Y acá un poco lo que tenemos que explicar es que todavía los vehículos eléctricos de algún modo tienen algunas barreras que se vienen desarrollando, que es una tecnología nueva y como toda tecnología nueva al principio es un poco más costosa y a medida que se va masificando los costos van bajando y se van superando esas barreras. Entonces, porque el vehículo eléctrico tiene 2 beneficios que son muy importantes, que son la reducción de emisiones y también la economía de operación. Nosotros debemos saber que un vehículo eléctrico en su costo de operación por kilómetro puede reducir hasta un 80 o 90% los costos de operación en relación a un vehículo de gasolina o diésel. Pero aún así, digamos, todavía estas barreras donde el precio alto o la autonomía limitada, que en los vehículos de gama media alcanza 300 kilómetros, quizás en los de alta gama ya está alcanzando 500 o 600 kilómetros, necesita de incentivos que equilibren esta balanza. Pero bueno, podríamos hablar todo un evento sobre cuáles son esos incentivos y cuáles son los más apropiados, pero la verdad es que tenemos que ver cada caso en particular. Cada país es una realidad diferente y también cada país tiene distintas posibilidades de recursos y posibilidades de asumir esfuerzos. Entonces, vamos a dar un salto hacia adelante, vamos a decir simplemente que necesitamos incentivos y políticas adecuadas, y en este paso largo que quiero dar hacia adelante voy a hablar por último de la asociación entre el vehículo eléctrico y las políticas de transición energética. El mundo está camino a salir de los combustibles fósiles para lograr esas 0 emisiones hacia el 2050, y entonces el vehículo eléctrico es el complemento ideal de las energías renovables, que son las energías que van a quedar. ¿Y por qué es el complemento ideal? Porque así como los vehículos toman energía de la red, también tienen la capacidad en muchos casos de entregar esa energía a la red. Y cada vez son más los modelos de vehículos eléctricos que ofrecen esta posibilidad. De aquí al 2025 la mayoría de los vehículos van a tener esta funcionalidad, con la cual van a poder actuar de soporte y de backup de nuestras redes de energía eléctrica, por ejemplo, en momentos de máxima demanda o en momentos de emergencias o de cortes y catástrofes. Entonces, pensando en cuál es ese nexo y pensando en lo que viene hacia adelante del vehículo eléctrico, además de reducir emisiones, de no tener material particulado y de no generar contaminación acústica, debemos pensar en el vehículo eléctrico como un aliado estratégico de nuestras redes de energía. Muchas gracias.